Perdí a mi familia por un deseo absurdo que no supe detener. Estar casada con una doctora no es algo fácil. Gustavo lo sabe, yo lo sé. Durante años nos acomodamos como pudimos a los cambios de turnos, a los dobles turnos, a las rotaciones que me tocaban a mí y a los malabares que tenía que hacer en casa para que todo siguiera su curso. Entre nosotros siempre existió esa broma incómoda, o tal vez no era tan broma, sobre los rumores de que mi profesión era de las más infieles. Discutimos el tema un par de veces. Decidimos que, si llegase a pasar, a falta de certeza, simplemente tendríamos un pacto. En caso de que yo cometiera el error, él asumiría la custodia principal de los niños, la casa y la pensión. Mientras tanto, resolveríamos todo lo urgente. Sonaba frío, pero era una forma de decirnos que no queríamos vivir con la duda, que si un día fallábamos ya sabríamos qué hacer. Han pasado 17 años desde que vivimos juntos y aunque por fuera parecemos la misma familia de siempre, por dentro las cosas cambian. No podría situar el día exacto en el que empezó a moverse el suelo debajo de mis pies. Tal vez fue una suma de pequeñas renuncias, madrugadas interminables, la cabeza ocupada por pacientes, informes y tareas que nunca se acababan. Llegaba a la casa rendida con la sensación de que mi cuerpo todavía estaba en el hospital. Hubo momentos en los que hice el esfuerzo de estar presente para mi familia, sobre todo en aquellos fines de semana en los que yo descansaba. Sin embargo, el cansancio me hacía perder la paciencia y el deseo. Me dolía admitirlo porque incluso para mí es doloroso, simplemente fue como una lámpara que no se le cambió el foco por pura inercia. En medio de todo este desastre apareció Lucas, un interno alemán. Ya pueden imaginarlo, alto, rubio y con un acento que a todas nos sorprendió. Lo tuve bajo supervisión apenas unas semanas y ya había algo en su manera de mirarme que simplemente me descontrolaba. Al principio me incomodó. Le desviaba los turnos, lo mandaba a otras áreas para no cruzarlo y me escondía de la rutina, como si el protocolo de simplemente guiar a un interno fuera como una forma de derivar mis propias emociones. Pero su presencia, su forma de caminar con seguridad por los pasillos, la atención que me llegaba a prestar cuando le explicaba algo, simplemente todo empezó a quedarse dentro de mí más de lo que yo podía reconocer. Daniela, mi amiga y colega de otra especialidad, fue gasolina sobre estas llamas. Ella tiene una manera muy relajada de ver la vida. Ella simplemente asume que las cosas pasan y que así se queda todo. Con la misma naturalidad que cambia de guardia, cambia de aventuras. Me las cuenta como si fueran capítulos lineales en su vida, como si simplemente todo le favoreciera y que, pues, no necesita nada más. «No te compliques», me dijo una tarde mientras nos tomábamos café aguado en la máquina. «Si te gusta, vívelo. Nadie muere por una historia que te recuerda que estás viva». Yo asentí con la cabeza. Es lo único que podía hacer, porque todavía me pesaba demasiado la palabra compromiso, y porque Gustavo y nuestros hijos estaban al final de un pasillo que todas mis decisiones últimamente simplemente me malguiaban. Empecé a fantasear que Lucas se acercaba y quería algo más que simplemente trabajo, a confesarme que también me pensaba en horarios imprudentes. Esos pensamientos que al principio me asustaban, poco a poco se fueron convirtiendo en un refugio silencioso, una habitación privada dentro de mi cabeza donde nadie más entraba. Me daba miedo lo rápido que se encendía el pulso cuando lo encontraba de improviso en la sala de descanso, o cuando nuestras manos se rozaban al revisar un expediente. Algunas veces me sorprendí a mí misma buscándolo con la mirada, calculando sus rutas, acercando mi propio trabajo al suyo para tenerlo cerca sin decirlo. Y otras tantas me obligaba a empujarlo lejos, como si eso también pudiera empujar lejos la culpa. En casa, Gustavo seguía siendo el hombre que siempre había sido. Dispuesto, presente, paciente, pero yo lo conozco bastante bien. Y empecé a ver que tenía pequeñas señales de alertas. Silencios más largos cuando yo llegaba tarde, preguntas cortas que escondían preguntas más hondas, un cansancio distinto en su mirada. Cuando intentaba acercarse y yo me apartaba con una excusa. Javier, nuestro hijo mayor, iba y venía con su energía adolescente. Mi hija más pequeña iba y venía con sus dibujos y tareas que yo miraba con ternura y otras prisas que la acomplejaban. La escena familiar estaba ahí, intacta en su forma, pero yo ya no sabía cómo entrar en ella sin sentirme una visitante. Los fines de semana intentaba recomponer, cocinaba algo, me sentaba con Gustavo a ver una película, preguntaba por la escuela, de los partidos, de todas las cosas pequeñas que hacía en este hogar. A solas con mi esposo intentaba encender el deseo como quien sopla una brasa fría. A veces funcionaba, 2 veces por semana, no lo sé, nos decía la costumbre. Pero en mi cabeza aritmética del cuerpo ya no salía. Empecé a notar con crueldad cosas que antes no veía. La barriga de Gustavo, su barba que me raspaba, su respiración pesada cuando me abrazaba. Simplemente
Sentía vergüenza de mí por fijarme en detalles así, como si mi falta estuviera buscando un pretexto en el espejo ajeno. Y, sin embargo, el cuerpo no miente. Yo estaba lejos. Pensé muchas veces en pedir ayuda, terapia, una pausa, una conversación larga con Gustavo para decirle que algo dentro de mí se estaba desordenando y que necesitaba su mano. Pero cada vez que me acercaba a esa idea, me topaba con un miedo infantil. Y si lo digo, lo hago real. Así que callé. Guardé las palabras para mí mismo en un lugar donde guardaba las fantasías con Lucas y me dediqué a resistir. Me repetía que se trataba de una frase que el cansancio pasaría, que todo volvería a su cruce, a su normalidad, pero cada guardia con Lucas, cada turno compartido, cada coincidencia en la sala de descanso en una grieta, simplemente se sentía horrible. En el hospital nuestras rutas comenzaron a cruzarse de forma curiosa. Yo intentaba quedarme y sabía cómo quedarme a solas con él. A veces me salía con unas indicaciones secas, una salida rápida, el ruido de un teléfono que suena en el momento justo. Otras, la sala de descanso se quedaba demasiado quieta. El reloj avanzaba despacio y esa quietud era un llamado. Él me miraba como si entendiera totalmente lo que me estaba pasando. Y yo sentía que una parte mía, la que nunca tuvo tiempo, la que siempre fue útil, la que se acostumbró a protegerse, quería decir sí a todo lo que él todavía no decía. Daniela, por supuesto, lo notó pronto, mucho antes que otras personas. «Te cambia la cara cuando pasa», me soltó una noche sin rodeos. Me reí e hice un gesto de negación, pero yo misma no creía en eso. «Solo te voy a decir algo», continuó con una ligereza que a veces parecía sabiduría y a veces irresponsabilidad. «Si vas a hacerlo, no te enamores. Disfrute ya. 2 vidas ordenadas son más fáciles de llevar que una sola hecha a pedazos». La odié por completo por lo simple que hacía sonar todo, y la envidié por lo fácil que ella parecía estar con eso. En paralelo, intenté reavivar lo nuestro con Gustavo, y también poner unas palabras en mi cansancio. Hubo noches que me vencí a mí misma, busqué su mano, me acerqué a su cuerpo queriendo que el mío respondiera como en otros tiempos. En esas noches, él estaba bastante contento y aliviado, incluso agradecido, por esos gestos que antes eran tan naturales. Y sentí un remordimiento punzante, como si cada caricia fuera una promesa que no estaba segura de poder cumplir. Me odiaba por todo lo que estaba pensando, y por querer a otro con la misma fuerza, por pensar en Lucas mientras me quedaba dormida al lado de mi esposo. Empecé a organizar mi jornada, con una precisión tramposa. Me decía que solo era por eficacia, por el bien del servicio. En realidad estaba moviendo las piezas para acercarme y a la vez protegerme. Separaba a Lucas de los casos donde yo sabía que iba a necesitar concentración total. Lo acercaba a otros en los que podía verlo sin verlo. Si lo tenía demasiado encima, me faltaba el aire. Si lo alejaba demasiado, me faltaba él. Era como sostener un hilo frágil entre 2 manos. Cualquier movimiento podía partirlo. En casa el clima se volvió más denso. Era obvio para Gustavo que algo estaba pasando. Mis ausencias, aunque yo estuviera presente ahí físicamente, la cena simplemente se llenó de silencios, de preguntas que respondía con monosílabos, de miradas que yo esquivaba con el teléfono. Cuando me llamaba mi amor, me costaba responderle con ese mismo nombre. Sentía que la palabra se había vuelto pesada como si ya no me perteneciera. Y cuando me lo arrancaba de la boca, me invadía un arrepentimiento tan grande que terminaba cayendo el resto de la noche. Javier empezaba a probar sus límites. Peleas tontas, exámenes, amistades nuevas, y yo tenía la cabeza en otra parte. Mi hija venía con sus historias pequeñas y yo a veces la escuchaba como quien oye llover a través de una ventana cerrada. Quise creer que aún estaba a tiempo de retroceder. Hubo días en los que me propuse ignorar a Lucas, hablarle lo justo, tratarlo con cortesía, distante, para protegerme un poco de todo lo que estaba pasando. Esto me duró poco. Bastaba verlo sonreír para que el suelo se me moviera. Bastaba que me dijera, ¿revisamos esto, doctora? Para que quisiera responderle por su nombre, para que me temblara el impulso de decirle que lo estaba pensando todo el tiempo. Me asusté de mí, de lo capaz que era de justificar mis pensamientos, de lo fácil que resultaba imaginar un mundo donde hubiera espacio para lo que deseaba y para lo que debía. Una tarde, después de una guardia especialmente pesada, me quedé solo unos minutos en la sala de descanso. Apoyé la frente en la mesa y respiré hondo, como si el aire en el hospital pudiera ordenar todo lo que mi corazón no entendía. Pensé en Gustavo, en la primera vez que nos miramos de verdad, en todo lo que hizo para que yo terminara mis estudios. Pensé en nuestros hijos, en la casa, en las fotos de la repisa y pensé en Lucas, en su manera de escuchar, en la forma en la que mi nombre se me volvía distinto cuando imaginaba que salía de su boca. Me juré que no iba a cruzar ninguna línea, que todo quedaría en mi cabeza, un secreto vergonzoso que se apagaría con el tiempo. Entonces,
Se abrió la puerta. Él apareció con un expediente en la mano y me preguntó si podía sentarse. Dije que sí, mirándolo demasiado. Comentamos 2 cosas obvias sobre el caso de la mañana. Me agradeció la guía con una seriedad que no la había visto. Y ese simple gracias, con el tono exacto con el que él lo dijo, sentí que hizo que todo se desmoronara. Esa noche volví a casa cansada, mucho más de lo normal, como si hubiera corrido una distancia muy larga sin moverme del sitio. Incluso Gustavo intentó hablar de la semana, de organizar un domingo familiar. Le dije que hacía todo con una docilidad que no reconocí, una obediencia que era, en el fondo, un intento desesperado por agarrarme de algo. Fui a dormir con la sensación de estar habitando 2 vidas que empezaban a empujarse mutuamente. Me gustaría decir que ahí reaccioné, que pedí ayuda, que encendí todas las alarmas, pero no lo hice. Guardé silencio, apreté los dientes y me prometí, una promesa que ya sonaba hueca, que el día siguiente pondría distancia entre Lucas y yo, que simplemente me prohibiría estar cerca de él, que volvería a besar a Gustavo con ganas y no con culpa. Me dormí repitiéndolo con un rezo cansado mientras todo el sueño me llevaba justo donde no quería ir, a imaginar qué pasaría si, en vez de huir, yo dejara de hacerlo. Han pasado 8 días desde que escribí esas primeras palabras en mi cabeza y la verdad es que nada ha mejorado. Al contrario, siento que todo se fue desmoronando un poco. Gustavo lo nota, su forma de mirarme cambió. No es que me interrogue directamente, pero la forma en la que me ve, todo alrededor de él, siento que me incomoda ahora. No es como antes, todo antes fluía muy bien, pero ya no. Ahora tengo que aceptarlo. Simplemente dejé de mirarlo con ojos de amor, con los ojos que lo miraba antes. Ahora siento que me enamoré de Lucas. Me duele hasta escribirlo, pero significa aceptar lo que me está pasando, ¿verdad? Mi corazón late por él, no por Gustavo. Y aunque lo niegue en voz alta, en silencio vivo pendiente de cada gesto suyo en el hospital. Cuando habla, cuando sonríe, cuando me mira con intensidad que me hace sentir expuesta, vulnerable, incluso deseada. Esos instantes se me quedan en la piel durante todo el día. Lloro en mi auto de camino a casa, escondida bajo la lluvia caliente de la ducha, mientras miro las fotos familiares. Le pido perdón a Gustavo en silencio por dejar de amarlo. Le pido perdón a mis hijos por la madre ausente que se está volviendo otra persona. Por su lado, Daniela me dice que debería vivirlo sin remordimientos, que soy una reina y que merezco sentirme así, que disfrute lo que pueda y ya, que el matrimonio es una estructura que tarde o temprano termina crujiendo bajo el peso de la rutina. No quiero perder a mi familia, no quiero imaginar a Javier y a mi hija mirándome con reproche, culpándome de haber herido a su padre. No quiero divorcio, no quiero un futuro donde Gustavo cría a mis hijos sin mí. Pero tampoco quiero seguir viviendo esta vida que me hace sentir apagada, marchita y distante. Lucas me devolvió la chispa que quería perdida, y eso me da miedo porque sé que si cruzo la línea ya no habrá vuelta atrás. Solo han pasado 3 días desde mi última confesión. Intenté racionalizar las cosas. Aquella tarde llegué a casa y estaba Gustavo en la sala, con el ceño fruncido. Tenía una expresión que me inquietaba, esa expresión de que algo grave ocurrió y que necesita que yo esté ahí. Me dijo con una voz tensa: Natalia, Javier se agarró a golpes con un compañero en la escuela. La directora nos citó a las 9 de la mañana. Quiere que estemos los 2. Me quedé paralizada. ¿Cómo que Javier se peleó?, pregunté tratando de asimilarlo. ¿Dónde está ahora? Castigado en su habitación, pero necesito que mañana vengas conmigo. Es importante. Sentí un nudo en el estómago. Gustavo, sabes que no puedo, tengo una cirugía programada en la mañana. No solo es tu hijo, Natalia, es nuestro hijo. Te necesito que estemos ahí. Deja que alguien más se encargue de esa operación. Ya te dije que no puedo. No voy a faltar por una tontería como esa, una pelea adolescente. ¿De verdad crees que voy a faltar por algo así? La cara de Gustavo cambió. Vi en sus ojos un cansancio que nunca antes había visto. ¿Tontería, Natalia? Hace mucho que no haces nada por esta familia. Apenas cenas con nosotros. No preguntas a los niños cómo les fue en el colegio. Eres como una huésped en este lugar, solo pasas a dormir. Algo dentro de mí estalló. ¿De qué hablas, Gustavo? Hago todo lo que puedo por esta familia. ¿Qué más quieres de mí? Él levantó la voz por primera vez en mucho tiempo. Que hagas tu papel de madre. Tu hijo te necesita, tu hija te necesita. Yo te necesito. Pero parece que no te importamos. Su reproche me atravesó como un cuchillo. No supe qué responder. La rabia, la culpa y la impotencia se mezclaron y lo único que pude hacer fue agarrar mi cartera y salir de la casa. Natalia, ¿dónde vas? Te necesito aquí, gritó detrás de mí. No respondí. Subí al auto y conduje sin rumbo con el corazón acelerado y las lágrimas acompañando mis ojos.
Después de una hora dando vueltas, terminé frente a un hotel. Entré, pedí una habitación y una botella de champán. Mientras bebía, los reclamos de Gustavo se repetían en mi cabeza. Que no estaba presente, que no era madre, que había dejado de ser una buena esposa. Y lejos de reaccionar, lo único que hice fue pensar en Lucas. Su imagen se coló en cada rincón de la habitación. Todo en él. La botella se vació rápido y pedí otra. En un arranque no quise detener mi máquina y marqué su número. Mi voz salió temblorosa. Estoy en un hotel. Ven conmigo. No tardó en llegar. Apenas abrió la puerta, lo besé con una desesperación que me sorprendió. Lo deseaba como si hubiera estado esperando toda mi vida por este instante. Nos entregamos sin pensarlo, como si el mundo se redujera solo a esto. Fue intenso y arrebatado, como si hubiera sido la primera vez que estuve con Gustavo hace muchos años. En la madrugada, con el cuerpo apagado y la cabeza retumbando, simplemente podía pensar y desperté junto a Lucas. Sentí el golpe de la culpa de inmediato. Tenía el teléfono lleno de llamadas de Gustavo y mensajes de Daniela. Mi primera reacción fue cubrirme la cara con las manos y llorar. Llamé a Daniela porque necesitaba que me ayudara a encubrirme. Le pedí que si Gustavo la contactara, le dijera que me había quedado en su casa. Ella accedió con naturalidad, como si no fuera la primera vez que ayudaba a alguien en lo mismo. Mandé un audio corto a Gustavo. Hola amor, me quedé en casa de Daniela, ya voy al trabajo, lo siento, hablamos en la noche, te amo. Él respondió enseguida. Está bien, Natalia, yo también lo siento. Te amo. El golpe de vergüenza que sentí en ese instante fue insoportable. Ahí estaba yo, mintiéndole al hombre que me dio todo, que se sacrificó por mis estudios, que me esperó tantas noches. Y sin embargo, cuando Lucas me abrazó por la cintura y me dijo, buenos días, amor, simplemente sentí que todo mi arrepentimiento se borraba. Ese fue el verdadero comienzo de mi doble vida. Daniela con su experiencia me dio instrucciones como si fueran reglas de supervivencia. No cambiar bruscamente de ropa, no usar perfumes nuevos, no criticar a Gustavo, no dejar de tener intimidad con él, mantener la rutina con los niños. Si cambias algo, se dará cuenta, me advirtió. Pero lo más importante, no te enamores de Lucas. Recuerda que esto es solo una aventura. Pero ya era tarde, yo estaba enamorada y cada día me sentía más enamorada. Me convencía más de que nuestros caminos habían cruzado para esto. Y ya había cruzado una línea que no podíamos regresar. Los primeros 15 días de esta vida fueron un torbellino. En casa me esforzaba para aparentar que todo era normal. Cenaba con los niños, escuchaba a Gustavo, buscaba sus caricias para que no sospechara. Pero dentro de mí, todo era mentira. Aceptar mi culpa solo se volvió más fácil y a la mañana siguiente Lucas estaría ahí para devolverme la pasión. Era como sostener dos mundos paralelos con la mano, fingiendo equilibrio aunque yo sentía que alguno iba a derrumbarse. Con el paso de los meses, el peso de mi doble vida se volvía evidente. Cuando estaba en casa, estaba irritable por todo. Cualquier cosa me molestaba. Cualquier reclamo de Gustavo o berrinche de los niños me pesaba como una carga insoportable. Solo pensaba en salir corriendo hacia Lucas. Las vacaciones fueron el quiebre. Pedí un mes y, convencida de que todo iba a estar bien, que iba a descansar y ordenar mis pensamientos, pero fue lo contrario. Me descubrí insoportable en casa. Gustavo se esforzaba por organizar salidas en familia y yo inventaba excusas. Mis hijos intentaban acercarse y yo no lograba prestarles atención. Pasaban los días contando las horas para ver a Lucas. Cuando él descansaba, nos preparábamos el día juntos. Cuando no, me escabullía 3 veces por semana a su departamento, usando a Daniela como coartada hasta que cometí el error que todo cambió. Una mañana, convencida de que tenía la casa sola para mí, llamé a Lucas para que viniera a buscarme. Gustavo estaba en el trabajo y los niños en la escuela. Entramos en la habitación y hicimos lo que hicimos, sin medir el riesgo. La ropa quedó desparramada en el suelo, las cortinas corriendo, la cama estaba hecha un desastre. Lo último que imaginé es que Gustavo había planeado una sorpresa. Sacó a los niños del colegio para llevarme a un viaje familiar. Cuando llegaron, encontraron la puerta abierta, las luces encendidas y la ropa tirada en la escalera. Pensaron que había entrado un ladrón. Gustavo subió con Javier, que llevaba un bate de béisbol en la mano. Yo apenas tuve tiempo para escuchar la puerta abrirse y ver el rostro de mi esposo al descubrirnos en medio de todo. Todo fue un caos. Gustavo se lanzó contra Lucas con furia y Javier, horrorizado, también se abalanzó sobre él. Intenté separarlos, pero lo único que logré fue recibir una bofetada de Gustavo que me lanzó a la cama. Los gritos atrajeron a los policías, que ya habían sido llamados pensando que era un robo. Cuando entraron, la escena era insoportable. Mi esposo golpeando a mi amante, mi hijo llorando y lleno de rabia. Yo completamente desnuda en la cama, tratando de cubrirme con las sábanas. La humillación se volvió pública en segundos. Los vecinos estaban afuera, mi hija lloraba en la calle y la policía nos llevó a todos a la delegación.
Allí tuve que explicar entre sollozos y vergüenzas que no era un ladrón, sino mi amante. Vi a mis padres entrar y abrazar a Gustavo y a Javier como si fueran su propia sangre, mientras me miraban a mí con desprecio. Mi madre se acercó apenas para decir: «Tu padre jamás volverá a hablarte», y lo cumplió. Al volver a casa esa noche, me enfrenté a Gustavo en silencio, con los ojos rojos de rabia y dolor. Le pedí hablar, intenté explicarle mi crisis, mi cansancio, mis dudas. Él me lanzó un adorno de la pared y gritó: «¡Mentira! Todo este tiempo fingiste solo para cubrir a tu amante. ¿Cuánto tiempo llevas con él, Natalia?». No supe qué decir. Bajé la mirada, rogando que parara, pero él no se detuvo. Subió a la habitación, tomó mi celular y lo desbloqueó. Cuando leyó los mensajes, simplemente todo se transformó. Su rostro se cambió en algo jamás que olvidaré. Asco, no lo sé, furia. «Eres una traidora miserable. Quiero que tomes tus cosas y te largues. Mis hijos no volverán hasta que no estés aquí». Sus palabras fueron sentencia. Mi matrimonio, mi hogar y mi familia, todo se desmoronó en un instante. Pasé horas recogiendo ropa entre lágrimas, rogando una oportunidad, pidiendo a Dios que me diera un segundo de gracia. Gustavo no me escuchó. Me dejó sola con vergüenza. Esa noche fui a un hotel con Daniela, que intentaba consolarme. Terminé en una clínica medicada después de un colapso nervioso. Pasé 2 días dormida. Cuando desperté, ya todo estaba decidido. Gustavo no me daría otra oportunidad, Javier no me perdonaría y mi padre había cortado todo lazo conmigo. Había destruido mi vida con mis propias manos. Los días posteriores fueron difíciles de describir. Daniela me llevó a su casa y me convenció de pedir una licencia en el hospital. No podía volver en ese estado. Aún así, sabía que no podía esconderme para siempre. Tarde o temprano, las habladurías se extenderían por los pasillos. Que la doctora fue descubierta con el interno, que la policía tuvo que intervenir, que su esposo la echó de la casa. Y cuando volví, así fue. Cuando regresé, Lucas y yo apenas nos mirábamos. Ya había empezado una relación con una enfermera, y esa distancia me confirmó lo que yo sospechaba. Lo nuestro no tenía futuro. Gustavo fue aún más contundente. Un mes después, recibí papeles de divorcio. Como habíamos firmado un contrato de derecho común, no hubo mucho que discutir. La custodia principal de los niños, la casa y la pensión quedaría en manos de él. No tenía fuerzas para oponerme. Firmé con lágrimas en los ojos, consciente de que estaba entregando lo más valioso de mi vida. Un vínculo que se quebró. Con Javier fue imposible. Simplemente no volvería a hablarme. Su mirada se atravesaba como un cuchillo. Decía que no podía olvidar lo que había visto, que yo había traicionado tanto a su padre como a él y a su hermana menor. Más inocente todavía. Respondía a mis llamadas, aunque cada vez con menos entusiasmo. Me contaba de la escuela, de algunas cosas pequeñas, pero siempre había una barrera invisible entre nosotras. Pasaron meses y yo intentaba acercarme asistiendo a sus actividades en la escuela hasta que un día lo noté. Había otra mujer ahí, una mujer que no reconocí a simple vista. Era la nueva esposa de Gustavo. No creo que se haya vuelto a casar, la verdad no tengo idea de eso. Simplemente estaba ahí y la acompañaba y cuidaba a mi hija. Un día las encontré en el supermercado. Ella estaba ahí y parecían madre e hija de toda la vida. Aquella imagen me partió el alma. Corrí al auto y lloré como si me arrancaran el corazón. Abrí un consultorio con Daniela para intentar empezar de nuevo, pero el trabajo no llenaba el vacío. Tenía tiempo de sobra, pero no tenía una familia a quien dárselo. Mi vida se redujo a consultas que simplemente me hacían olvidar un momento lo que pasó. Gustavo rehizo su vida más rápido de lo que jamás imaginé. Vivía en la misma casa donde compartimos 17 años, con otra mujer y su hija pequeña. Me enteré por mi propia hija que hablaban de casarse. Ese golpe me dejó sin aire. Pasó un año desde aquella noche en todo lo que se vino abajo. Yo sigo atrapada, arrepentida de todo lo que pasó. Me repito que todo es culpa mía, que fui yo quien abrió la puerta al desastre, y es verdad, no hay justificación para lo que hice. Pero saber que mis hijos crecieron con el recuerdo de su madre como traidora, esto es horrible. He intentado pedirle perdón de 1000 formas, con lágrimas, con cartas, con promesas, pero no sé, simplemente no funciona. Ellos tendrán que decidir si algún día me vuelven a hablar. Hoy, mientras escribo esto, mi mente simplemente se está desahogando. Acepto que ya no hay marcha atrás. Lo único que me queda es aceptar mi soledad y cargar con este peso. Perdí lo más importante que tenía por un deseo momentáneo. Y ahora estoy pagando las consecuencias.
Spider-Chems. Hey tú, alto ahí guapo, ¿qué crees que estás haciendo? Dale like al video, comenta un comentario en la cajita de comentarios y suscríbete al canal si te gustó este video.